¿Sabías que existe un caso donde el amor se convirtió en una condena de por vida? En la Francia de 1876, en la respetable ciudad de Poitiers, una joven de la alta sociedad desafió a su familia por amor y pagó el precio más terrible imaginable. Lo que comenzó como una historia de romance prohibido se transformó en uno de los casos más escalofriantes de crueldad familiar jamás documentados. Anne Blanche Manier tenía 25 años cuando el mundo tal como lo conocía llegó a su fin. Era 1876 y la joven francesa irradiaba la elegancia refinada que caracterizaba a la aristocracia de la época. Sus vestidos de seda susurraban al caminar por los salones de mármol de la mansión familiar en la Rue de la Visitation, donde cada paso resonaba como una promesa de un futuro brillante que nunca llegaría a la mansión. Manier se alzaba como un símbolo del prestigio familiar en 3 pisos de piedra gris, ventanas altas que permitían la entrada de luz dorada, y jardines meticulosamente cuidados que perfumaban el aire con aroma de rosas y lavanda. En el interior, tapices bordados decoraban las paredes, mientras los muebles de caoba brillaban bajo la luz de candelabros de cristal. Era un mundo de privilegio y belleza que se convertiría en la prisión más cruel imaginable. ¿Alguna vez has sentido que el amor vale cualquier sacrificio? ¿Que preferirías arriesgar todo antes que renunciar a la persona que amas? Blanche había conocido a su amado en uno de los salones literarios que frecuentaba la élite de Poitiers. Él era un abogado de 45 años, 20 años mayor que ella, con cabello canoso que enmarcaba unos ojos inteligentes y una sonrisa que había cautivado completamente a la joven. Sus conversaciones se extendían por horas, hablando de literatura, filosofía y sueños de un futuro juntos que parecía al alcance de sus manos. Madame Louise Manier, la madre de Blanche, era una mujer de 60 años cuya presencia dominaba cualquier habitación. Su espalda siempre recta, su mirada severa y su voz cortante habían moldeado la reputación familiar durante décadas. Vestía eternamente de negro, como si estuviera de luto perpetuo por cualquier cosa que amenazara el honor de los Manier. Sus manos, siempre cubiertas por guantes de cuero, temblaban ligeramente cuando la ira la invadía, lo que sucedía cada vez que alguien cuestionaba su autoridad al hermano de Blanche. Marcel era una extensión de la voluntad materna. A los 38 había heredado no solo la fortuna familiar, sino también la obsesión por mantener intacta la reputación de los Manier. Sus ojos, del mismo color gris acero que los de su madre, reflejaban una frialdad que se había cultivado durante años de obedecer sin cuestionar las decisiones maternas. Cuando Blanche anunció su intención de casarse con el abogado, la reacción fue inmediata y devastadora. El comedor familiar, iluminado por la luz tenue de las velas, se convirtió en un campo de batalla donde las palabras volaron como dagas. Madame Manier golpeó la mesa con tal fuerza que las copas de cristal vibraron. Su rostro enrojecido por una furia que parecía consumirla desde adentro. ¿Tú habrías tenido el valor de desafiar a tu familia por amor, sabiendo que las consecuencias podrían ser terribles? Las semanas que siguieron fueron una guerra de desgaste. Madame Manier empleó cada táctica imaginable para disuadir a su hija en súplicas, amenazas, chantaje emocional y finalmente, ultimátums que resonaban por toda la mansión como sentencias judiciales. Blanche, sin embargo, mantuvo su posición, con una determinación que sorprendía incluso a quienes la conocían. Mejoran durante las noches de mayo de 1876. Los gritos desde el interior de la mansión Manier despertaban ocasionalmente a los vecinos. Eran discusiones que se extendían hasta altas horas, voces que se alzaban en desesperación y furia, antes de que el silencio volviera a envolver la respetable Rue de la Visitation. Los transeúntes matutinos notaban las cortinas corridas en varias ventanas, como si la casa estuviera tratando de ocultar secretos que no debían ver la luz del día. El 23 de mayo de 1876, Blanche desapareció. Los vecinos, acostumbrados a ver su figura elegante paseando por los jardines o saliendo en carruaje hacia el centro de la ciudad, simplemente dejaron de verla. Cuando preguntaron discretamente, Madame Manier explicaba con voz entrecortada que su hija había enfermado gravemente y requería reposo absoluto. Las cortinas de la habitación de Blanche permanecían perpetuamente cerradas y ningún médico parecía visitarla a la habitación. En el segundo piso de la mansión, Manier había sido transformada en algo impensable, lo que una vez fue el dormitorio más hermoso de la casa, con vistas panorámicas de los jardines y decorado con papel tapiz de flores delicadas, se había convertido en una tumba para los vivos.
Las ventanas habían sido cuidadosamente selladas con maderas gruesas clavadas desde el exterior, eliminando por completo la entrada de luz natural. Puedes imaginar despertar una mañana y descubrir que el mundo exterior ha desaparecido para siempre. Blanche había luchado desesperadamente durante los primeros días de su encarcelamiento. Sus uñas se habían quebrado contra la madera que bloqueaba las ventanas. Sus nudillos sangraron al golpear la puerta que ahora tenía 3 cerrojos instalados del lado exterior. Sus gritos habían resonado por toda la mansión, hasta que su voz se volvió ronca, luego susurros, y finalmente silencio resignado. Madame Manier había planificado meticulosamente cada detalle de la prisión de su hija. La habitación contenía solo lo esencial para mantenerla viva: un catre de hierro con un colchón que pronto comenzó a descomponerse por la humedad, una palangana agrietada para sus necesidades básicas, y nada más. No había libros, no había nada que pudiera recordarle el mundo que había perdido, o la persona que había sido en la comida. Llegaba una vez al día, deslizada por una pequeña abertura que Marcel había cortado en la parte inferior de la puerta. Eran restos de las comidas familiares: pan duro, sobras de sopa fría, pedazos de carne que ya no estaban frescos. Blanche comía con las manos, agradecida por cualquier sustento que llegara. Aunque su cuerpo comenzó a adelgazar dramáticamente en las primeras semanas, ¿cómo crees que reaccionaría tu mente al verse privada completamente de estímulos externos, de luz, de contacto humano normal? Los primeros meses fueron una batalla constante contra la desesperación. Blanche había intentado mantener su cordura contando los días, marcando rayitas en la pared con un clavo suelto que había encontrado en el catre. Pero cuando la oscuridad constante hizo imposible distinguir entre día y noche, perdió la cuenta, y con ella el último hilo que la conectaba con el tiempo lineal. Sus conversaciones, con la puerta cerrada, se convirtieron en su única forma de comunicación. Suplicaba, gritaba, negociaba, prometía obediencia completa si la liberaban. A veces escuchaba pasos del otro lado, pero nunca recibía respuesta. El silencio se había convertido en su castigo más cruel, más devastador que las paredes que la confinaban. Durante el segundo año de su encarcelamiento, Blanche comenzó a hablar sola para combatir el silencio ensordecedor. Recitaba poemas que recordaba de su educación. Cantaba canciones de su infancia con voz cada vez más débil. Creaba historias elaboradas sobre mundos imaginarios donde era libre. Su voz resonaba extrañamente en el espacio confinado, como si fuera otra persona hablando desde un lugar lejano. Los cambios físicos fueron graduales, pero implacables. Su cabello, que una vez había sido su orgullo, comenzó a enredarse y a pelmazarse, sin acceso a productos de higiene apropiados. Su piel desarrolló un color pálido enfermizo. Sus vestidos, los mismos con los que había entrado a la habitación, se desgarraron y mancharon hasta volverse irreconocibles. ¿Has sentido alguna vez que tu identidad física se desvanece? Que la persona que ves en el espejo ya no eres realmente tú. Para el tercer año, la habitación había desarrollado un olor penetrante que se filtraba por toda esa sección de la mansión. La palangana no era suficiente para contener todos los desechos, y partes del suelo se habían vuelto inhabitables. Blanche se había adaptado a vivir en un espacio cada vez más reducido dentro de su ya pequeña prisión, acurrucándose en una esquina del catre, que aún permanecía relativamente limpia. A los ratones llegaron durante el cuarto año. Al principio los temía, pero gradualmente se convirtieron en su única compañía. Les hablaba como si fueran amigos, compartía migajas de su escasa comida con ellos, y encontraba consuelo en sus pequeños movimientos, que rompían la monotonía absoluta de su existencia. Eran los únicos seres vivos que parecían no juzgarla por su condición. En Madame Manier había desarrollado una rutina rígida para mantener el secreto. Cuando las visitas llegaban a la mansión, se aseguraba de que permanecieran en las áreas principales, lejos del segundo piso. Si alguien preguntaba por Blanche, la explicación era siempre la misma. Había sufrido una crisis nerviosa después de un desengaño amoroso y requería aislamiento completo para su recuperación. Los empleados domésticos que habían trabajado para la familia durante décadas gradualmente fueron despedidos o se marcharon por cuenta propia. Los que quedaban habían sido seleccionados cuidadosamente por su lealtad incuestionable y su capacidad para guardar secretos. Recibían bonificaciones generosas por su discreción y amenazas sutiles pero efectivas sobre las consecuencias de hablar demasiado. ¿Cómo puede una comunidad entera permanecer en silencio ante algo tan horrible? Es posible que nadie sospechara realmente lo que estaba ocurriendo. Al quinto año,
Blanche había dejado de contar completamente. Su mente había desarrollado mecanismos de supervivencia que incluían largos periodos de disociación, donde parecía existir fuera de su cuerpo, observando su sufrimiento desde una distancia emocional que la protegía de la locura completa. Sus conversaciones consigo misma se habían vuelto más complejas, como si hubiera desarrollado múltiples personalidades para tener compañía. El mundo exterior siguió girando mientras Blanche permanecía congelada en el tiempo en sus antiguos. Amigos se casaron, tuvieron hijos, envejecieron y algunos murieron. Mientras ella existía en un limbo atemporal donde cada día era idéntico al anterior. Su amado abogado, después de años de buscarla sin respuesta, finalmente se mudó de Poitiers, llevándose consigo el último vestigio de la vida que ella había sacrificado todo por defender. Para el 10º año de encarcelamiento, Blanche Manier había dejado de existir en cualquier sentido que fuera reconocible para quienes la habían conocido. La mujer elegante y vivaz de 25 años había sido reemplazada por una figura espectral que se movía como una sombra en su prisión de 3 por 4 metros. Sus movimientos se habían vuelto cautelosos y furtivos, como los de un animal que ha aprendido a sobrevivir en cautiverio. ¿Has pensado alguna vez cómo tu personalidad podría cambiar si fueras completamente aislado del mundo durante una década? Su rutina diaria se había cristalizado en rituales obsesivos que le proporcionaban la única estructura en un mundo sin tiempo. Cada mañana, aunque no podía distinguir entre mañana y noche, comenzaba tocando cada pared de su habitación en un orden específico, contando hasta 100 entre cada pared. Este ritual, que había desarrollado espontáneamente durante el 6º año, se había vuelto tan esencial para su cordura como el aire que respiraba en el lenguaje de Blanche había evolucionado. De manera inquietante, hablaba en susurros constantes, mezclando conversaciones con visitantes imaginarios, recuerdos fragmentados de su vida anterior y narraciones de historias que creaba para entretenerse. Sus palabras se habían vuelto a veces incoherentes, saltando de un tema a otro sin conexión lógica aparente, como si su mente hubiera desarrollado su propio idioma secreto. Los cambios físicos eran devastadores. Su peso había disminuido hasta niveles peligrosos. Su piel había adquirido una palidez cadavérica que nunca había visto luz solar, y su cabello había crecido sin control, hasta convertirse en una masa enmarañada que llegaba casi hasta él. Sus uñas, sin cortar durante años, se habían curvado de manera grotesca, y sus dientes habían comenzado a aflojarse por la desnutrición crónica. ¿Crees que el cuerpo humano tiene límites en cuanto a cuánto sufrimiento puede endure antes de colapsar completamente? Durante los años intermedios de su encarcelamiento, Blanche había desarrollado una relación extraña con el dolor. Las llagas por permanecer tanto tiempo en la misma posición, la humedad constante que le causaba problemas respiratorios, el frío que penetraba sus huesos durante los inviernos. Todo se había convertido en compañía familiar. El dolor era constante, predecible y en cierta forma reconfortante, porque le confirmaba que aún estaba viva en sus sueños. Cuando lograba dormir, se habían vuelto más vívidos que su realidad de vigilia. En ellos, seguía siendo libre, caminaba por jardines soleados, conversaba con su amado, asistía a fiestas donde reía hasta que le dolía el estómago. Estos sueños eran tan intensos que a menudo despertaba confundida, necesitando varios minutos para recordar dónde estaba realmente. Gradualmente, comenzó a preferir estar dormida que despierta a Madame Anello. Ahora, en sus 70 años, había envejecido considerablemente bajo el peso de mantener su terrible secreto. Su cabello se había vuelto completamente blanco y había desarrollado un temblor constante en las manos que se intensificaba cada vez que pasaba cerca de la habitación de Blanche. A pesar de su determinación inicial, el peso de su decisión había comenzado a consumirla físicamente. En Marcel, por su parte, se había casado y había intentado construir una vida normal, pero la presencia invisible de su hermana encarcelada contaminaba cada aspecto de su existencia. Su esposa había notado sus pesadillas nocturnas, sus momentos de distracción donde parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Cuando nacieron sus hijos, la paranoia de que alguien descubriera el secreto familiar se intensificó hasta volverse casi insoportable. ¿Cómo afecta guardar un secreto tan horrible a las personas que lo mantienen? ¿Puede la culpa ser tan destructiva como el trauma directo? Para el año 15, algo extraordinario y terrible había ocurrido en la mente de Blanche. Había desarrollado lo que los psicólogos modernos reconocerían como un trastorno disociativo, complejo en parte de su personalidad. Había muerto simbólicamente, permitiendo que otra parte sobreviviera. Hablaba de la Blanche que había sido en tercera persona, como si fuera una persona completamente diferente que había conocido una
Besan sus conversaciones imaginarias se habían vuelto elaboradas representaciones teatrales, donde interpretaba múltiples personajes. Era su madre, defendiendo sus acciones. Era su amado, prometiendo rescatarla. Era ella misma a los 25 años, llena de esperanza e indignación. Estas conversaciones podían durar horas, con cambios de voz y posturas corporales que habrían sido convincentes para cualquier observador. En el sistema alimentario había evolucionado a lo largo de los años. Marcel había instalado un sistema más elaborado que permitía deslizar comida sin abrir la puerta, incluyendo un pequeño conducto para agua. Pero la comida seguía siendo mínima, suficiente para mantenerla viva, pero no para que floreciera. Su cuerpo había aprendido a sobrevivir con cantidades imposiblemente pequeñas de sustento. La habitación misma se había convertido en un ecosistema cerrado y tóxico. Las paredes mostraban manchas de humedad que habían crecido durante años, creando patrones que Blanche había aprendido a leer como si fueran mapas de tierras imaginarias. El olor era tan penetrante que había impregnado las paredes adyacentes. Pero la familia había aprendido a evitar esa sección de la mansión por completo. ¿Puede un ser humano adaptarse a cualquier condición, sin importar cuán horrible sea? Si tiene suficiente tiempo. Durante el año 20 de su encarcelamiento, Blanche había desarrollado una extraña forma de paz. Ya no luchaba contra su situación, ya no soñaba con escape. Había aceptado su realidad con una resignación que era a la vez admirable y aterradora. Su mundo se había reducido a las dimensiones de su prisión, y dentro de esos límites, había encontrado una forma de existir que, aunque no podía llamarse vida, tampoco era exactamente muerte. Sus rituales se habían multiplicado y refinado. Tenía ceremonias para cada comida, para cada cambio de estación que intuía por variaciones mínimas en la temperatura, para cada aniversario imaginario. Estos rituales le proporcionaban estructura y significado en un mundo que había sido despojado de ambos al cumplirse 25 años de su encarcelamiento. Blanche Manier había dejado de ser completamente humana en el sentido convencional. Era algo nuevo, una forma de vida que había evolucionado para sobrevivir en condiciones que habrían matado a la mayoría de las personas. Su supervivencia era tanto un testimonio de la resistencia del espíritu humano como una acusación terrible contra quienes la habían condenado a esa existencia. El 23 de mayo de 1901, exactamente 25 años después de la desaparición de Blanche Manier, una carta llegó a la oficina del Procurador General de Poitiers. El sobre, sin remitente y escrito con caligrafía temblorosa, contenía solo unas pocas líneas que cambiarían para siempre el destino de la familia Manier y conmocionarían a toda Francia. ¿Alguna vez has tenido información sobre una injusticia terrible y has luchado con la decisión de hablar o permanecer en silencio? La carta, redactada en francés formal, pero con evidentes signos de angustia emocional, decía simplemente: Monsieur le Procureur, tengo el honor de informarle de un hecho extraordinariamente serio. Hablo de una señorita secuestrada en la casa de Madame Manier, medio muerta de hambre, después de 25 años de encarcelamiento, en una inmundicia que no se puede describir, en un colchón completamente podrido, en una habitación donde nunca entra la luz del día. El procurador Louis Herbert leyó la carta 3 veces antes de que su contenido se registrara completamente en su mente. Como funcionario judicial experimentado, había visto todo tipo de denuncias, desde acusaciones triviales hasta crímenes horribles, pero algo en el tono desesperado de esa carta le erizó la piel. Las palabras 25 años resonaban en su mente como campanadas funerarias a la familia. Manier era conocida en los círculos sociales de Poitiers. Madame Louise Manier, ahora de 85 años, había sido una figura respetada en la sociedad local durante décadas. Marcel Manier había construido una reputación sólida en los negocios familiares y era padre de 2 hijos, que asistían a las mejores escuelas de la región. La acusación parecía tan increíble que Herbert consideró inicialmente la posibilidad de que fuera una broma cruel o venganza personal. ¿Cómo reaccionarías si recibieras una acusación tan extrema contra una familia aparentemente respetable? ¿La tomarías en serio inmediatamente o buscarías razones para dudar? Sin embargo, la especificidad de los detalles en la carta era inquietante. El autor conocía la dirección exacta. Mencionaba detalles sobre la estructura de la casa que no serían conocidos por alguien externo, y el tono no era el de alguien buscando venganza, sino el de una conciencia torturada que finalmente había encontrado valor para hablar a Herbert. Decidió investigar discretamente antes de tomar medidas. Durante los siguientes días,
Hizo consultas cuidadosas con contactos en la comunidad local. Lo que descubrió fue perturbador, aunque nadie tenía información específica sobre Blanche Manier. Varios vecinos mencionaron haber notado olores extraños provenientes de la mansión Manier durante años, y algunos recordaban vagamente a una joven hija que había desaparecido décadas atrás debido a problemas de salud mental. El viernes 26 de mayo, Herbette tomó la decisión que definiría su carrera. Ordenó una investigación oficial inmediata. Acompañado por el comisario de policía Félix Lignen y 2 agentes, se dirigió a la mansión Manier en la Rue de la Visitation. El pequeño grupo caminaba en silencio por las calles empedradas, cada uno procesando la gravedad de lo que podrían estar a punto de descubrir. A la mansión Manier se alzaba majestuosa bajo el sol de la tarde, sus jardines perfectamente mantenidos y sus ventanas brillando con reflejos dorados. Nada en su apariencia exterior sugería los horrores que podría contener. Los investigadores notaron, sin embargo, que varias ventanas del segundo piso tenían las cortinas perpetuamente cerradas, y había una calidad inquietante en el silencio que rodeaba la propiedad. ¿Has estado alguna vez en un lugar que parecía normal en la superficie, pero que te daba una sensación inexplicable de que algo estaba terriblemente mal? Madame Manier recibió a las autoridades con la dignidad fría que había cultivado durante décadas. A sus 85 años, seguía siendo una figura imponente, vestida completamente de negro como había hecho durante los últimos 25 años. Sus ojos, hundidos pero alerta, no mostraron sorpresa al ver a los oficiales en su puerta, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Marcel llegó rápidamente cuando fue convocado, su rostro pálido pero controlado. Durante la conversación inicial, tanto madre como hijo mantuvieron sus versiones ensayadas. Blanche había sufrido una crisis nerviosa severa después de un desengaño amoroso y había requerido cuidados médicos especializados en una institución privada. Producirían documentación médica para probar sus afirmaciones, pero el comisario Lignen había desarrollado un instinto para detectar mentiras durante sus años de servicio, y algo en la manera en que los Manier evitaban mirar hacia el segundo piso, en cómo sus voces se tensaban ligeramente cuando hablaban de Blanche, le convenció de que la carta anónima podría contener más verdad de la que querían admitir. Cuando Herbette solicitó ver la documentación médica, inmediatamente se produjo un momento de silencio tenso. Marcel intercambió una mirada rápida con su madre, y en ese instante, ambos oficiales supieron que habían llegado al corazón de algo terrible. Las excusas comenzaron a fluir. Los documentos estaban en una caja fuerte en el banco. El médico había muerto años atrás. Los registros se habían perdido en un incendio. ¿Alguna vez has visto el momento exacto en que una mentira mantenida durante años finalmente colapsa? Herbette tomó la decisión que cambiaría todo. Señora Manier, vamos a inspeccionar toda la casa. Si su hija no está aquí, no tendrá nada que temer de nuestra búsqueda. La color abandonó completamente el rostro de Madame Manier. Marcel comenzó a temblar visiblemente, sus manos cerrándose en puños a sus costados. El ascenso por la escalera de mármol hacia el segundo piso se sintió como un viaje hacia el corazón de las tinieblas. Con cada paso, un olor penetrante y nauseabundo se intensificaba. Un aroma de descomposición, excrementos y desesperación humana, que hizo que varios de los hombres se cubrieran la nariz con pañuelos. Al llegar al pasillo del segundo piso, el olor se volvió casi insoportable. Los oficiales siguieron el rastro hasta una puerta de roble que tenía 3 cerrojos pesados instalados en el exterior. El sonido de los cerrojos siendo abiertos resonó por toda la mansión como disparos, cada clic marcando el final de 25 años de sufrimiento silencioso. El 26 de mayo de 1901, a las 4:30 de la tarde, la puerta de la habitación de Blanche Manier se abrió por primera vez en 25 años. Lo que las autoridades encontraron detrás de esa puerta conmocionó incluso a los investigadores más experimentados y se convertiría en una de las imágenes más perturbadoras documentadas en los archivos criminales franceses. La primera sensación. Few el olor. Una mezcla tóxica de excrementos humanos, comida podrida, humedad y descomposición golpeó a los oficiales como una pared física. El comisario Lignon, veterano de décadas investigando crímenes violentos, se vio obligado a retroceder y vomitar en el pasillo. El procurador Herbette se cubrió la nariz con un pañuelo empapado en colonia, pero sus ojos se llenaron de lágrimas por el aire viciado. Puedes imaginar un olor tan intenso que se convierte en una presencia física, que te hace sentir como si estuvieras respirando poison. La habitación estaba sumergida en una oscuridad total. Las ventanas habían sido selladas tan efectivamente que ni un rayo de luz exterior
penetraba el espacio. Cuando levantaron sus linternas, la primera imagen que captaron fue tan impactante que todos se quedaron inmóviles durante varios segundos, sus cerebros luchando por procesar lo que estaban viendo en una esquina de la habitación, sobre lo que una vez había sido un colchón, pero ahora era una masa negra y putrefacta. Había una figura humana que apenas parecía viva. La criatura que había sido Blanche Manier estaba completamente desnuda, su piel estirada sobre huesos prominentes, como pergamino arrugado. Pesaba aproximadamente 25 kilos, menos de la mitad de su peso normal, y cada costilla era visible bajo su piel translúcida. En su cabello, que no había sido cortado en 25 años, se extendía por todo su cuerpo como una manta enmarañada, de color gris amarillento. Estaba tan apelmazado con suciedad, excrementos y restos de comida que había formado una masa sólida que cubría gran parte de su torso. Sus uñas habían crecido hasta convertirse en garras curvadas de varios centímetros de largo, amarillentas y agrietadas. Cuando la luz de las linternas la alcanzó, Blanche reaccionó como un animal nocturno expuesto súbitamente al día. Se encogió violentamente, emitiendo un sonido que no era completamente humano, en una mezcla de gemido animal y llanto infantil. Sus ojos, que habían estado en oscuridad total durante un cuarto de siglo, no podían tolerar ni siquiera la luz tenue de las linternas. ¿Has visto alguna vez a un ser humano tan degradado que dudas si sigue siendo la misma especie que tú? El suelo de la habitación estaba cubierto por una capa de excremento humano seco y húmedo que había acumulado durante décadas. En algunas áreas, la materia fecal tenía varios centímetros de profundidad. Restos de comida podrida se mezclaban con el excremento, creando un paisaje de pesadilla que desafiaba la comprensión. Docenas de ratas correteaban por la habitación, tan acostumbradas a la presencia humana que apenas se inmutaron ante la llegada de los intrusos. Blanche intentó hablar, pero los sonidos que emergieron de su garganta eran más parecidos a los graznidos de un animal herido que a palabras humanas. 25 años de uso mínimo habían atrofiado severamente sus cuerdas vocales. Sus intentos de comunicación se convirtieron en una serie de gestos desesperados, con manos que temblaban incontrolablemente. En el procurador Repet, reuniendo todo su valor profesional, se acercó lentamente a la figura encogida. «Canvas», preguntó. «¿Es usted Blanche Manier?» La respuesta fue un gemido prolongado que podría haber sido un sí o simplemente el sonido de un ser humano que había olvidado cómo formar palabras. Los oficiales notaron que había desarrollado una serie de comportamientos compulsivos claramente visibles, incluso en su estado de terror. Tocaba repetidamente ciertas áreas de la pared en un orden específico, contaba en susurros números que no seguían ninguna secuencia lógica, y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con un ritmo hipnótico que sugería años de práctica. ¿Cómo reaccionarías al encontrarte cara a cara con evidencia tan brutal de la capacidad humana para la crueldad? Mientras intentaban evaluar su condición, los investigadores descubrieron que Blanche había creado un mundo elaborado de rituales y fantasías para sobrevivir. Las paredes estaban cubiertas con marcas hechas con sus uñas y con restos de comida, dibujos primitivos, letras y patrones repetitivos que se extendían desde el suelo hasta donde alcanzaba su altura. En sus dientes, amarillentos y sueltos por décadas de desnutrición, apenas le permitían masticar comida sólida. Su sistema digestivo se había adaptado a recibir solo líquidos y comida blanda, y su estómago se había encogido hasta el punto donde una comida normal habría sido demasiado para procesar. La médico que fue llamado de emergencia, Dr. Marcel Proust, quedó horrorizado por el estado de Blanche. Su primer diagnóstico incluyó desnutrición severa, anemia extrema, atrofia muscular, problemas respiratorios crónicos por la falta de aire fresco, y lo que describió como deterioro mental severo de causa traumática. Su pulso era débil y errático, su respiración laboriosa y su temperatura corporal peligrosamente baja, aun cuando intentaron moverla del colchón putrefacto. Blanche se aferró desesperadamente a los restos de tela podrida. Era el único hogar que había conocido durante la mitad de su vida, y la perspectiva de abandonarlo la aterrorizaba más que permanecer en él. Sus gritos se intensificaron cuando trataron de separarla de su prisión, como si estuviera siendo torturada de nuevo. ¿Puede el confinamiento ser tan completo que la libertad se convierta en una fuente de terror? La noticia del descubrimiento se extendió por Poitiers como un incendio. En cuestión de horas, cientos de curiosos se habían congregado frente a la mansión Manier, sus voces creando un murmullo constante de shock e indignación. Los periodistas llegaron desde París esa misma noche, y para la mañana siguiente, la historia había alcanzado portadas nacionales
a Madame Louise Manayer y Marcel fueron arrestados inmediatamente. La anciana, confrontada finalmente con la realidad de lo que había hecho, sufrió un colapso y tuvo que ser llevada en una camilla. Marcel intentó mantener su compostura, pero sus manos temblaban incontrolablemente mientras los oficiales leían los cargos durante las primeras horas después del rescate. Blanche fue trasladada al hospital Hôtel Dieu Poitiers, donde un equipo de médicos y enfermeras luchó por salvar lo que quedaba de su vida. Su peso era tan bajo que existía un riesgo real de muerte por shock. Al cambiar súbitamente su ambiente, cada función corporal básica requería monitoreo constante. El proceso de limpiarla tomó varias horas y requirió múltiples cambios de agua. Su cabello, tan enmarañado que parecía una masa sólida, tuvo que ser cortado completamente. Cuando finalmente estuvo limpia y vestida con un camisón de hospital, los médicos pudieron ver la verdadera extensión del daño físico en cicatrices por todo su cuerpo, deformidades óseas por años de malnutrición y úlceras de presión, que habían penetrado hasta el hueso en algunas áreas. ¿Crees que es posible recuperarse completamente de un trauma tan extenso, o algunas heridas son demasiado profundas para sanar? Sus primeras semanas en el hospital fueron una batalla constante entre la vida y la muerte. Su sistema inmunológico, debilitado por décadas de condiciones insalubres, luchaba contra infecciones múltiples. Su mente, fragmentada por el aislamiento, alternaba entre periodos de terror absoluto y estados catatónicos donde parecía completamente desconectada de la realidad. A los médicos documentaron meticulosamente cada aspecto de su condición, creando un registro médico que se convertiría en uno de los casos de estudio más importantes sobre los efectos del aislamiento prolongado en la psique humana. Sus observaciones revelarían que Blanche había desarrollado un conjunto complejo de trastornos psicológicos que desafiaban la comprensión médica de la época. Los primeros días de Blanche en el hospital fueron una sucesión de crisis médicas que mantuvieron al equipo médico en constante alerta. Su cuerpo, adaptado a décadas de privación, reaccionaba violentamente a cada intento de cuidado normal. La alimentación tenía que ser administrada gota a gota, ya que su estómago contraído no podía procesar más de unas cucharadas de líquido por vez. ¿Has visto alguna vez a alguien tan frágil que hasta los actos de bondad parecen lastimarlo? Dr. Marcel Proust documentaba obsesivamente cada cambio en su condición. Sus notas médicas se leían como la crónica de una lenta resurrección. En día 3, la paciente tolera pequeñas cantidades de caldo. Día 7, en primer signo de reconocimiento de su entorno. Día 12, intenta comunicarse mediante gestos. Cada pequeño progreso era celebrado como un milagro por el personal hospitalario. En el proceso de rehabilitación física fue extraordinariamente lento. Los músculos de Blanche, atrofiados por décadas de inactividad, tuvieron que ser entrenados nuevamente para las funciones más básicas. Caminar era imposible. Sus piernas no podían soportar ni siquiera su peso reducido. Las enfermeras pasaban horas masajeando sus extremidades, tratando de restaurar la circulación en tejidos que habían estado prácticamente muertos durante años. Pero los desafíos físicos palidecían comparados con el trauma psicológico. Los ruidos normales del hospital, voces en los pasillos, pasos, puertas cerrándose, la aterrorizaban hasta el punto de convulsiones. Había desarrollado una fobia extrema a los espacios cerrados, pero paradójicamente, también temía los espacios abiertos. Su mente fragmentada no podía procesar un mundo que existía más allá de los confines de su prisión, de 3 por 4 metros. ¿Cómo reconstruyes una identidad que fue sistemáticamente destruida durante la mitad de tu vida? Las sesiones con el alienista Dr. Georges Dufour revelaron la verdadera extensión del daño psicológico. Blanche había desarrollado lo que él describió como personalidades múltiples de supervivencia. Durante las entrevistas, alternaba entre ser la niña de 25 años que había sido encarcelada, una anciana sabia que había aprendido a sobrevivir, y una criatura salvaje que había olvidado completamente como ser humana. Sus recuerdos estaban fragmentados de manera extraña. Podía recordar con detalle vivido conversaciones específicas con su madre de 30 años atrás, pero no podía recordar que había desayunado esa mañana. El tiempo, para ella, se había convertido en un concepto fluido donde el pasado, presente y futuro se mezclaban sin distinción clara. El proceso de enseñarle a hablar nuevamente fue desgarrador. Las palabras emergían de su garganta como sonidos rotos, fragmentos de un idioma que había olvidado cómo usar. Sus primeras palabras coherentes fueron ¿por qué?, repetido una y otra vez, con una desesperación que partía el corazón.
A quienes la escuchaban, durante las semanas que siguieron, comenzó a mostrar destellos de la mujer educada que había sido. Recordaba fragmentos de poesía francesa. Podía recitar algunas oraciones en latín que había aprendido en su juventud, y ocasionalmente mostraba los modales refinados de su crianza aristocrática. Estos momentos de claridad eran como ventanas que se abrían brevemente hacia la persona que había sido, antes de cerrarse nuevamente bajo el peso del trauma. ¿Crees que alguna parte de nuestra personalidad original puede sobrevivir intacta sin importar cuánto trauma experimentemos? Las noticias del caso Maneur habían alcanzado proporciones internacionales. Periódicos de toda Europa publicaban actualizaciones diarias sobre la condición de Blanche, convirtiéndola en un símbolo de la crueldad humana y la supervivencia contra todo pronóstico. Cartas de apoyo llegaban de todo el mundo, muchas acompañadas de donaciones para su cuidado médico. El juicio de Madame Louise Maneur y Marcel se convirtió en uno de los casos más seguidos de la época. Los detalles revelados durante el proceso judicial conmocionaron incluso a observadores que creían haber escuchado todo. Testigos describieron haber escuchado ruidos extraños de la mansión durante años, pero nadie había tenido el valor de investigar más profundamente Madame Louise Maneur. Ahora de 86 años, no sobrevivió para ver el final del juicio. Murió en prisión 2 semanas después de su arresto, aparentemente de un infarto causado por el shock de ver finalmente expuestas sus acciones. Sus últimas palabras, según los guardias, fueron tan solo: traté de proteger el honor de la familia. Marcel enfrentó solo el peso total de la justicia. Durante su testimonio, intentó explicar sus acciones como obediencia filial llevada al extremo, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Fue condenado a 15 meses de prisión por secuestro y complicidad en el encarcelamiento ilegal de su hermana. ¿Puede la obediencia a los padres justificar participar en la tortura de un ser querido durante décadas? Mientras el mundo exterior debatía justicia y castigo, Blanche continuaba su lenta recuperación en el hospital. Había comenzado a reconocer a las personas que la cuidaban, y ocasionalmente mostraba algo que podría interpretarse como gratitud. Sus ojos, que habían estado vidriosos y desenfocados durante semanas, comenzaron a mostrar chispas de conciencia e inteligencia. El proceso de reintroducirla a la comida sólida fue particularmente difícil. Su sistema digestivo había olvidado cómo procesar alimentos normales, y cada nueva textura o sabor causaba náuseas severas. Los cocineros del hospital desarrollaron menús especiales que gradualmente aumentaban en complejidad, desde caldos claros hasta purés suaves, y eventualmente pequeños pedazos de pan y fruta. En uno de los momentos más emotivos de su recuperación llegó cuando logró pronunciar su propio nombre por primera vez en décadas. Blanche, susurró con voz áspera, pero reconocible, como si estuviera redescubriéndose a sí misma. Las enfermeras que estaban presentes lloraron abiertamente al presenciar este momento de reconexión con su identidad perdida. A sus progresos físicos, aunque lentos, eran constantes. Logró sentarse sin apoyo después de 2 meses, y eventualmente pudo dar algunos pasos vacilantes con ayuda. Su cabello, ahora cortado y limpio, había comenzado a crecer de nuevo, revelando mechones plateados que reflejaban los años perdidos, pero también una extraña dignidad que había sobrevivido a todo. ¿Has sido testigo alguna vez de la capacidad humana para sanar, incluso después del trauma más devastador? Los médicos comenzaron a hablar cautelosamente de la posibilidad de que Blanche pudiera eventualmente vivir de manera semi-independiente. Sus funciones cognitivas, aunque severamente dañadas, mostraban signos de recuperación gradual. Podía mantener conversaciones simples, seguir instrucciones básicas, y había desarrollado relaciones rudimentarias, pero genuinas con su personal de cuidado. Sin embargo, todos reconocían que nunca sería completamente normal, según los estándares convencionales. Los 25 años perdidos habían dejado cicatrices demasiado profundas para sanar completamente. Su mente había sido remodelada por el trauma de maneras que la medicina de la época apenas comenzaba a comprender. Después de 6 meses de hospitalización intensiva, los médicos enfrentaron una decisión difícil: ¿qué hacer con Blanche Maneur? Su condición se había estabilizado hasta el punto donde ya no necesitaba cuidado médico constante, pero claramente no podía vivir independientemente. La mujer de 50 años que había emergido de décadas de confinamiento era funcionalmente diferente a cualquier persona que los profesionales médicos hubieran tratado antes. ¿Cómo se reintegra a alguien en una sociedad que nunca aprendió a manejar este tipo de trauma? La decisión se tomó de establecer a Blanche
en un sanatorio privado en las afueras de Poitiers, financiado por donaciones públicas que habían llegado de toda Europa. El Château de la Valle, una antigua casa señorial, convertida en institución médica, se convirtió en su nuevo hogar. Era irónico que después de décadas encerrada en una habitación, aún no pudiera vivir completamente libre en sus primeros días en el sanatorio. Fueron marcados por una mezcla de maravilla y terror. Los jardines extensos, con sus flores coloridas y árboles majestuosos, la abrumaban sensorialmente. Después de décadas de privación visual, pasaba horas sentada junto a una ventana, simplemente observando cómo las hojas se movían con el viento, como si estuviera redescubriendo la física básica del mundo natural. El personal del sanatorio había sido especialmente entrenado para trabajar con ella. Desarrollaron rutinas específicas que respetaban sus limitaciones psicológicas, horarios regulares que le proporcionaban estructura, espacios que nunca se cerraban completamente para evitar su claustrofobia, y una dieta cuidadosamente monitoreada, que gradualmente expandía sus capacidades digestivas. Sus compañeros, pacientes en el sanatorio, reaccionaron a ella de maneras variadas. Algunos, intrigados por su historia, trataban de entablar conversaciones que Blanche raramente podía mantener. Otros la evitaban instintivamente, perturbados por algo indefinible en su presencia que los hacía sentir incómodos. Alex, en un espacio social extraño, ni completamente integrada ni completamente aislada. ¿Has conocido alguna vez a alguien que había experimentado tanto que parecía existir en una realidad ligeramente diferente a la tuya? Blanche desarrolló gradualmente ciertas actividades que parecían proporcionarle paz. Pasaba horas en la biblioteca del sanatorio, no leyendo. Sus habilidades de lectura habían sido severamente dañadas, sino simplemente tocando los libros, oliendo el papel, pasando sus dedos sobre las letras impresas. Era como si estuviera reconectando con un mundo de conocimiento que había perdido en la jardinería. Se convirtió en otra de sus pasiones. Sus manos, que habían conocido solo suciedad y desesperación durante décadas, encontraban una paz extraña al tocar tierra limpia y plantas vivas. Los jardineros notaron que tenía un talento natural para el cuidado de las plantas, como si pudiera entender intuitivamente lo que necesitaban para crecer. En sus habilidades sociales se desarrollaron lentamente, de maneras a veces inesperadas. Podía mostrar una compasión extraordinaria hacia otros pacientes que sufrían, pero se quedaba completamente perdida en situaciones sociales normales. Las convenciones sociales básicas, como saludar cuando hablar, como interpretar expresiones faciales, tenían que ser reaprendidas como si fueran habilidades completamente nuevas. Durante su segundo año en el sanatorio, Blanche experimentó lo que los médicos describieron como un despertar emocional. Comenzó a llorar, no los sollozos desesperados de trauma que habían marcado sus primeros meses de libertad, sino lágrimas que parecían procesar años de dolor acumulado. Estas sesiones de llanto podían durar horas, pero parecían proporcionar una limpieza psicológica que las palabras no podían lograr. ¿Crees que el llanto puede ser una forma de sanación, incluso décadas después del trauma original? Los periodistas ocasionalmente solicitaban entrevistas, pero Blanche raramente podía completarlas. Su memoria funcionaba de manera errática. Podía recordar vívidamente el olor de la sopa que su madre le había dado cuando tenía 8 años, pero no podía recordar qué había hecho el día anterior. El tiempo seguía siendo un concepto fluido para ella, sin las anclas normales que la mayoría de las personas usan para organizar sus experiencias. Sus cartas, escritas con ayuda de las enfermeras, revelaban una mente que luchaba por articular experiencias que estaban más allá del lenguaje normal. Escribía Sabra los años oscuros, como si fueran un país extranjero que había visitado, un lugar con sus propias reglas y geografía que nadie más podía entender completamente. Una de sus cartas más conmovedoras, enviada a una benefactora en París, decían: señora, usted me pregunta si soy feliz ahora. No sé qué significa esa palabra después de tanto tiempo, pero puedo decirle que el mundo es más grande de lo que recordaba, y eso me da tanto miedo como alegría. Durante su tercer año en el sanatorio, Blanche desarrolló una relación especial con los niños que ocasionalmente visitaban con sus familias. Algo en su naturaleza alterada resonaba con la simplicidad de la mente infantil. Los niños no tenían las expectativas sociales complejas que la abrumaban con los adultos, y ella podía relajarse en su presencia de maneras que raramente lograba con otros. ¿Has notado cómo los niños a veces pueden conectar con personas que los adultos encuentran difíciles de entender? Sus rituales de supervivencia desarrollados durante el encarcelamiento gradualmente evolucionaron en nuevos hábitos, más adaptativos.
Seguía contando obsesivamente, pero ahora contaba flores en el jardín en lugar de rayitas en paredes de prisión. Seguía tocando superficies en secuencias específicas, pero ahora tocaba libros y plantas en lugar de paredes mohosas. Los médicos documentaron cuidadosamente estos cambios, reconociendo que estaban presenciando un proceso de sanación que desafiaba la comprensión médica de la época. Blanche estaba creando, en esencia, una nueva forma de ser humano que incorporaba tanto su trauma como su sanación en su caso. Se convirtió en un estudio pionero sobre la resiliencia humana. Médicos de toda Europa venían a observarla, no como una curiosidad, sino como una ventana hacia la comprensión de cómo la mente humana puede adaptarse a casi cualquier circunstancia y, milagrosamente, comenzar a sanar incluso después del daño más severo. Al acercarse su 5º año en el sanatorio, Blanche había desarrollado algo que podría llamarse una vida. No era la vida que habría tenido si no hubiera sido encarcelada, ni la vida que la mayoría de las personas consideraría normal, pero era una existencia que contenía momentos de paz, propósito, e incluso una forma extraña de felicidad. Puede una vida reconstruida después de una tragedia tan devastadora tener valor y significado, incluso si nunca es completamente normal. Sus últimas fotos, tomadas en los jardines del sanatorio, muestran a una mujer que había encontrado una forma de existir con dignidad después de perder casi todo. Sus ojos, aunque marcados por experiencias que nadie más podía imaginar, mostraban una calma que había costado décadas alcanzar.